Hospital Teodoro Maldonado Carbo nosotros entramos aquí el 21 de junio del 2024. Nos encontramos con un hospital que no valían los ascensores, no tenía ascensores. Tenía 3 quirófanos en el área central que funcionaban bien. Estaba con un desabastecimiento en insumos, de hecho no habían guantes a nuestra llegada, no habían jeringuillas, no habían equipos venoclisis, que inclusive en nuestra llegada tuvimos que solicitar préstamos a las diferentes entidades. Entonces nos encontramos con algunos procesos que se habían caído en el portal, que tuvimos que volverlos a levantar. Entonces eso generó un desabastecimiento en el hospital y iba en desmedro de la atención de lo que un afiliado quiere en su institución, ¿no? Aparte de que la infraestructura, también nos encontramos con árboles secos, con áreas de los jardines descuidados. En la parte donde usted entró eran huecos, no sé si ha visto que está remodelado todo eso. Y que eso, si nosotros hubiésemos dejado, como estaba en aquella época, esto fuera un mar ahorita, porque no tenía por dónde drenar el agua. Entonces, otras cosas que sí hemos encontrado y no hemos podido todavía que se haga visible es la climatización del hospital. Debido a que a la infraestructura, los procesos han sido tienen un tiempo perentorio para que se ejecuten. El presupuesto del IES también nos encontramos con un presupuesto que ya estaba, cuando nosotros ya llegamos ya estaba ejecutado porque lleva medio año. Ahora nosotros estamos en enero, nos llega el presupuesto, ya lo podemos ejecutar nosotros dándole prioridad justamente a lo que nosotros hemos visibilizado que necesita tener un poco más de inmediatez, ¿no? ¿El presupuesto que tienen actualmente alcanza para las necesidades que tiene el hospital o están en déficit? ¿Tienen que ver cómo atienden las cosas más urgentes porque no da la plata para cubrir Claro, todo? miren, esto es un concepto global. Cuando nosotros estudiamos administración, no existe un país en el mundo con un sistema sanitario que pueda decir tenemos el presupuesto ideal. Eso no lo existe ni en los mejores escenarios. Entonces, lo que sí tenemos nosotros es un diagnóstico de cuánto es lo que necesitamos en base a un número que tenemos, porque ¿cómo yo defino cuál debe ser mi presupuesto? En base a mi demanda, en base a mis afiliados, a mi número de atenciones, a mi número de cirugías, y ya hicimos el diagnóstico. Y es así que nosotros nos encontramos con un presupuesto para el Teodoro Maldonado Carbo de 119 millones el presupuesto anual. Pero ahora ya hemos conversado en el Consejo Directivo, justamente el doctor Peña ha visibilizado que necesitamos más presupuesto. Entonces, para este año posiblemente, y es palabras del doctor Peña, nuestro presupuesto va a ser de 140 millones. ¿Esos 140 millones alcanzan? ¿Son lo suficiente O sea, para el análisis que hicieron ustedes? No, no es suficiente. Nosotros necesitaríamos más. Pero ¿Cuánto necesitarían? necesitaríamos más o menos unos 180 millones para poder funcionar. Hay unos 40 millones Claro, que todavía hay sí, que pero nosotros tenemos subsanarlos. que ser un poquito prioritarios con nuestra necesidad. Exacto. Por así decirlo, hay especialidades que no pueden esperar. Por ejemplo, cáncer como tal, el paciente diabético que está en diálisis. Eso debe ser una prioridad para una institución, porque son pacientes que les cuesta la vida el no poderles ofertar el servicio. Entonces, una de las características de esta gestión es observar la necesidad que tiene nuestro afiliado, pero cuál sería la prioridad y darle inmediatez. Y es así que lo que encontramos, por ejemplo, en cirugías represadas, en citas represadas, nos encontramos cerca de 6.000 citas represadas, nos encontramos 600 cirugías represadas en el hospital. Entonces, ¿qué fue la respuesta que pudimos dar fue disminuir eso primero? Pero acordémonos que mejorar la percepción de un afiliado, ¿en qué infiere esto en la institución? Infiere en que el paciente siente más confianza con su institución y acude más. Y es así que nosotros normalmente en el 2023, porque tenemos que hacer un análisis comparativo real, se atendían entre 700 y 900 pacientes al mes en nuestra consulta. Hoy atendemos entre 1.100 y 1.300 consultas diarias. Entonces, nosotros pudimos haber solicitado como medida alterna, pedir a las instituciones, al Ministerio de Salud, a los hospitales del IES, medicamentos cuando nos empezamos a desabastecer. Y ese desabastecimiento es mayor porque nuestra demanda aumentó.
nosotros vemos más pacientes en la consulta externa, operamos más pacientes en nuestros quirófanos. De hecho, habían 3 quirófanos y 5 quirófanos habilitados. A los 15 días que llegué, habilitamos 3 más. Al mes, habilitamos 2 más, ya teníamos 5. Y en el mes de octubre, habilitamos 4 quirófanos más. Tenemos 9 quirófanos más a los quirófanos que ya habían. ¿Son en total entonces cuántos tienen? Tenemos 9 y 5, tenemos 14 quirófanos, pero estamos hablando de los quirófanos centrales y 2 quirófanos de estos. 5 fueron para quirófano central, 2 para quirófano de ginecología y 2 para quirófano de traumatología. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener mayor volumen de pacientes, empezamos a realizar mayor número de cirugías, ¿dónde se va a ver reflejado eso? En el desabastecimiento de nuestros insumos. Pero si usted ve, nosotros seguimos con el mismo número de cirugías y hemos aumentado el número de cirugías. De hecho, ya no tenemos cirugías represadas nosotros. Como Teodoro Maldonado Carbo, no existen cirugías represadas. He conversado en las áreas y de hecho vengo de un recorrido donde he conversado con los jefes del servicio. Cirugía oncológica, doctor Aguilar, cirugía coloproctológica, doctor Sierra, cirugía general, doctor Stanley Hammond, que eran los lugares donde estaban las cirugías represadas, y me dicen ellos que no tienen citas represadas. Y la data que hay actualmente en el IES es una data que aquí cuando se pone una cirugía represada del Hospital Teodoro Maldonado Carbo va a una data común. Esa data común la maneja el Hospital Carlos Andrade Marín. Entonces, ¿qué es lo que se ve reflejado como cirugía represada del Teodoro? Es que nuestros médicos ya operaron esos pacientes, pero tienen que dar los jefes de servicio de baja a esas listas para hacer una lista real. Entonces, si usted a mí me pide la lista real de nuestros pacientes, se la puedo entregar y decir que mire, estas son, no existen. Y en este momento no hay cirugías cirugías represadas. Lo que sí tenemos es, por ejemplo, cirugía represada, ¿cómo la definimos? Es el paciente que tiene más de 3 meses esperando una cirugía y no se opera cuando tiene todos los exámenes e imágenes listos para ser operado. Pero existen pacientes que van a ser operados, que uno le dice, usted tiene un cáncer de mama. Para este cáncer de mama yo necesito que se haga una tomografía, necesito que se haga la biopsia, necesito que se haga exámenes de laboratorio, una valoración cardiológica, ¿verdad? Le digo dentro de mi especialidad porque me dedico a eso. Entonces el paciente empieza a hacerse todos esos exámenes. Pero eso no significa que es una cirugía represada. Es un paciente que está en estudio para operarse. ¿Ese estudio puede demorar unos 3 meses? Sí. ¿De acuerdo? Pero cuando ya tiene todo y yo le pongo una fecha y esa fecha supera los 3 meses, allí viene a ser una cirugía represada. Doctor, pero hay casos emergentes que no pueden esperar 3 meses tampoco. No, ¿Qué ocurre con esos casos? Estamos hablando en este momento de la consulta externa. Ya. Los casos emergentes, aquí hay quirófanos de emergencia, cirujanos de emergencia. ¿Qué sería algo emergente para nosotros? Acordémonos que el Teodoro Maldonado Carbo es un hospital nivel 3. Significa que aquí, si se opera una apendicitis, será porque está perforado el paciente. Pero la apendicitis de reciente inicio tiene que operarse en el nivel 2 o en el lugar donde exista un quirófano dentro del IES. Entonces, en nuestro hospital, porque nosotros tenemos que operar el tumor de cerebro, el tumor de pulmón, el tumor de mama, el tumor de colon, ¿me explico? Hacer quimio, a eso se debe ir a los trasplantes. De hecho, nosotros tenemos, ¿cuántos trasplantes realizados desde junio para acá? Aumentamos cerca del 80% en programas de trasplante. Ayer trasplantamos y estamos hoy haciendo la gestión para en el mes de febrero hacer nuestro primer trasplante de hígado. Entonces el hospital, para acreditarse y tener esos insumos y no disminuir nuestro volumen que estamos siguiendo, se requieren más insumos, se requiere más personal, más especialistas, porque acuérdense, si le aumento el número de trabajo, no puedo darle el mismo número de médicos. Doctor, en ese tema, como usted comentaba, hace un tiempo había muchas citas retrasadas. ¿A qué se debía? ¿Falta de personal, tal vez? Claro. ¿Demasiada demanda de los afiliados? Miren, esto es algo secuencial. Cuando yo encontré las citas represadas, el señor presidente del Consejo Directivo tuvo la voluntad de decirme, ¿sabes qué? Si necesitan para mejorar eso, aumentar las horas extras de nuestros médicos, hagámoslo. Digámosle a nuestros médicos, quien quiere trabajar horas extras, sí, dámosle el horario.
Entonces empezamos a abrir, y no solamente se abrió el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, se abrieron cerca de 8 instituciones a los fines de semana. Entonces estamos atendiendo los fines de semana a pacientes en las consultas que más tenemos en déficit o citas represadas: endocrinología, neumología, cardiología, oftalmología como tal. Tenemos citas represadas en odontología, entonces nutrición. Entonces, como tenemos ese tipo de especialidades, entonces abrimos la consulta externa sábado y domingo, y nuestros médicos empezaron a atender ya sábado y domingo todas esas citas que estaban represadas. Pero aún, hoy por hoy, todavía tenemos citas que nos quedan represadas. Ya vamos atendiendo 3.150 de esas citas, de las 6.000. Nos quedan casi 2.900, pero ya tenemos un plan de contingencia en el cual hemos trabajado. De hecho, la semana pasada estuve en la ciudad de Quito. ¿Por qué? Porque estoy solicitando ya mayor cantidad de personal, especialistas. Nosotros ya hicimos un estudio de especialistas aquí y ya nos damos cuenta cuánto nos hacen falta. ¿Cuántos les hacen falta? Nos hacen falta, para tener una óptima utilización del recurso humano, 154 médicos especialistas. Eso implica un Eso gasto explica, adicional, claro, que van a tener que cubrir entonces, claro, el futuro venidero. Claro, estamos armando ahorita el análisis presupuestario para saber, porque a medida que aumentamos, tiene que aumentar el presupuesto. Y acordémonos que no es el salario nada más, sino son las horas de vacaciones, las horas que tiene el personal para recambio, porque el personal trabaja 8 horas, pero normalmente un médico subespecialista, porque aquí tenemos especialistas y subespecialistas, la carga horaria de ellos, aparte de ser la carga médica, es la carga, por ejemplo, en pase de visita, en hospitalización, los staff médicos, porque también tiene que hacer actividad científica un médico, porque si no, esto ya entra en el desmedro de la cantidad y no de la calidad. El personal auxiliar, administrativo, también se da abasto, porque, por ejemplo, en una visita al hospital, el personal escuchando entre pasillos, el personal de limpieza se quejaba de atrasos en los sueldos, por ejemplo. Miren, los externalizados, como son la seguridad, los guardias de seguridad, la limpieza, la alimentación, son servicios que uno los programa para un pago. Muchos son catalogados, otros se los hace por subasta, dependiendo de la necesidad institucional, pero esto generalmente no depende del hospital, su volumen de pago, porque se genera un pago mensual. Eso es un trámite en el cual el proveedor, una vez que ya se ejecutó su trabajo, él me entrega a mí, a la institución como tal, su factura, y nosotros tenemos que ejecutar esa factura. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces nosotros tenemos, así como nos llega esa factura, han llegado otros proveedores también. Entonces todos tienen la misma factibilidad de ejecutar eso. Cuando hablo de ejecución, hablo de pago. Claro. Entonces llega el punto final. Entonces casi que la necesidad de que no se les pague no depende de la institución como tal, porque son externalizados, son empresas propias. Claro. ¿Sí? Y una empresa propia tiene que saber, son empresas privadas, que tiene que saber, y lo sabe la ciudadanía, que no depende de la institución, porque ellos saben que el proceso de cobro tiene un tiempo perentorio, pero existen empresas que no les cancelan y les dicen es el gerente, pero es la institución, pero no es así, porque eso es un proceso el cual está dentro de su plano normal de ejecución de pagos. Claro, pero ahí también, doctor, hay estas personas, personal de limpieza, personal auxiliar, interactúan con el paciente, y de alguna manera debe haber un control de calidad, porque si es que la inconformidad de él con su empresa externa está influyendo en la atención que le dan al paciente, algún tipo de control tiene que haber ahí. Sí, miren, en los equipos de calidad de aquí, nosotros estamos haciendo, siempre hacemos análisis de percepción, de cómo está la percepción del usuario, y no solamente nos fijamos en un parámetro, tenemos varios. Por ejemplo, cómo fue atendido en admisión, cómo fue atendido en la hospitalización, en el departamento de enfermería, cómo encontró su sala hospitalaria. Nosotros hacemos análisis y justamente tenemos reuniones sobre la calidad de la gestión del hospital como tal. No solamente nos embarcamos en
en qué pasó en este sitio, sino hacemos algo holístico en el cual vemos varios parámetros, los cuales van a ir dándonos insumos a nosotros para ver cómo está la calidad de la atención y mucho más la calidez del funcionario. Porque nosotros aquí hacemos talleres donde invitamos a a las personas de admisión, a los que están en ventanilla, a los que tienen contacto directo con el usuario, para enseñarles un poquito de normas de utilización de los recursos que tenemos y asimismo de presentación hacia el usuario, porque muchos de esos no se conocen. Nosotros los que hacemos trabajo administrativo, que hemos estudiado quizás en alguna universidad que nos enseñó esto, lo sabemos, pero a mí me interesa más que mi funcionario conozca, porque esta es una administración en la cual queremos que nuestra etiqueta de empatía, de humanismo y de amabilidad sea nuestra carta de presentación al usuario. Y créame que el usuario que usted lo atiende con esa calidad y poniendo la calidez humana en lo que hacemos, puede ser que me falte un medicamento, pero él ya lo va a entender de esa forma. Pero cuando nosotros desde ya, si usted se para en la emergencia, hay una persona que lo aborda y le pregunta cuál es su necesidad, dígame en qué lo puedo asistir y lo asiste. Hay personas allí, así mismo hay personas en la consulta externa, los cuales lo abordan al paciente justamente para que su trayecto no sea del desconocimiento, qué hago aquí, a dónde voy, qué tengo que hacer. Hay que trabajar de todas formas en mejorar, imagino, pocos procesos, porque, por ejemplo, le cuento... Estos son procesos. Exacto. Y un proceso requiere de constancia, ¿no? Los trabajos que hacen para mejorarlo le ayudan en sus cifras, le ayudan en la percepción, pero también hay el caso, pero también importa lo que siente el paciente. Y por ejemplo, llegó el caso en el que en el reportaje que sacamos en el medio, fue un tema que a mí nadie me lo contó, yo lo presencié, pero personalmente estuve ahí, que hubo una persona que rogó 7 horas por un analgésico después de una operación de hemorroides, específicamente. Eso es algo que al paciente y a su familia no le cuadra. Yo asumo que ese no es el protocolo adecuado. Hay que falló en todo caso. En ese caso en específico. Lo que sucede es que el hospital, si usted ha visto cómo ha venido el hospital creciendo en medio de la prensa, nosotros salimos casi todas las semanas en prensa abierta. Y siempre tenemos algo positivo que brindar. Pero no podemos tapar tampoco lo que nos puede ocurrir negativamente. Son casos excepcionales que si nosotros podemos ver cuántos pacientes se atendió en coloproctología en esa semana, con seguridad fueron mínimo unos 20, ¿sí? Pero que nos haya fallado el analgésico en uno, puede pasar, está dentro de lo que nos puede ocurrir, ¿sí? Pero que le falle a los 20, eso sería un error ya nuestro propio de gestión. Pero sí nos puede pasar y no puedo tapar tampoco el sol con un dedo lo que nos puede ocurrir. De hecho, tuve una reunión alguna vez sobre las ambulancias. Las ambulancias antes llegaban al hospital y tenían que rogar a los señores de la ambulancia que les devuelvan la camilla. Y usted tiene que haber visto esa noticia. O sea, llegaban, cogíamos la camilla y el paciente se quedaba en la camilla de la ambulancia y la ambulancia no podía irse porque estaba en la camilla. Entonces nosotros nos hemos preocupado mucho también de buscar alternativas que viabilicen la atención, no solamente en lo que le falta, porque quizás el analgésico inclusive puede ser que no teníamos el tipo de analgésico que necesitábamos, porque también tenemos un desabastecimiento en medicinas producto del aumento de 300 consultas más al día. Entonces eso ¿dónde se va a ver reflejado? En el desabastecimiento. De hecho, hoy por hoy tenemos 67% de abastecimiento, pero asimismo, desde julio del año pasado que tuvimos ya la gestión hasta hoy, nosotros llevamos cerca de 615 procesos levantados. ¿Sí? Perdón, 669, ¿sí? Procesos levantados. Y si nosotros nos damos cuenta, en estos 6 meses levantar 669 procesos es complejo, difícil. Y nos encontramos con una ejecución presupuestaria del 30% y en el 6º mes. Doctor, ¿en qué radica la dificultad para levantar procesos? ¿Por qué se caen tanto? ¿Falta de control? ¿Hay irregularidades en las administraciones pasadas? Claro. ¿A qué se debe esta representación son miles, son cientos de procesos? Claro. ¿Por qué se da? Mire, un proceso normalmente desde que inicia la parte en que
la unidad levanta su necesidad hasta que tiene su medicina, demoran cerca de 4 meses. Ese es el proceso normal. Pero dentro de esto, yo no puedo hablar porque se le cayó el proceso al gerente anterior. Yo lo puedo hablar es yo de mis procesos, cómo los hago y cómo los hago más ágiles. De estos procesos, mucha gente diría 669 procesos en 6 meses equivale como a 100 procesos mensuales. ¿Complicado hacerlo? Claro que es complicado. Pero cuando tenemos un equipo que está comprometido y que todos caminan hacia el mismo horizonte, se puede. ¿Y cómo hacemos nosotros que no se caiga un proceso? Cuando nosotros tenemos dificultades con algo, un documento, que vemos que a uno le parece, al otro no parece, enseguida se llama al jefe de cada área y lo sentamos aquí todos. Y con un análisis jurídico, ¿usted qué cree? ¿Usted qué cree? ¿Usted cree? Me parece, no, yo creo que esa es la salida, hagámoslo. Y todos lo afirmamos en el momento. Porque ahora ya, anteriormente, ¿qué es lo que podría estar ocurriendo? Es que el proveedor que venía pasaba de oficina con su proceso en oficina, viendo cómo estaba el funcionario quizás en su estado de ánimo. Si le decía sí, te firmo ahorita, y si no, déjalo allí que algún día lo firmo. Entonces ahora no ocurre eso, nosotros le damos agilidad a cada uno del proceso y lo visibilizamos individualmente. Y cuando encontramos que un proceso, sí, empezó acá, ¿y cuántos días tiene aquí? ¿Por qué? Llamo al funcionario y le pido una explicación. Y ningún funcionario quiere que nosotros lo sentemos en una silla a pedir una explicación porque no avanza el proceso. Entonces eso nos ha dado agilidad. Ahora nosotros tenemos para pedir insumos y medicamentos, 215 procesos. Y esos procesos es muy sencillo subirse ver en el portal y ahí están ya registrados. Que si nosotros tenemos, si la divina providencia nos sigue como tiene que ir, pensamos que en el 15 de febrero están esos procesos adjudicados. ¿En qué va a intervenir eso? Va a proyectarse en que en el mes de febrero vamos a tener en insumos un 82% de insumos, en medicamentos, y un 75% en dispositivos médicos. En el mes, y aquí a un mes, entonces ya vamos a poder brindar otra cara, porque los procesos ya se hacen una realidad. Es importante también evitar que el insumo se acabe antes de subir el siguiente proceso también, porque si no se caería en lo mismo. No. Lo que nosotros hacemos es, nosotros tenemos una media en la cual tenemos colores verdes, naranjas, rojos y stock cero, pues, ¿no? Nosotros cuando ya estamos en el color naranja, cuando ya tenemos un medicamento con el 30%, ya del 100 ya llegó el 30, en ese momento se empieza a levantar el proceso. ¿Para qué? Para no caer justamente el proceso. Ya sabemos que tiene un periodo de durabilidad su proceso, entonces no caemos en el desabastecimiento. Aunque nosotros encontramos en stock crítico montones de medicamentos. Ese tipo de medicamentos que están en stock crítico, teniendo en cuenta que me está diciendo que se toma con el debido tiempo, con las debidas precauciones, entonces ahí hubo un descuido de alguien. Funcionarios de administraciones pasadas o no, pero hay alguien que se podría fiscalizar, que se le podría señalar como la persona que falló o las personas que fallaron a lo largo de toda la línea que debe seguir el proceso, me imagino. Bueno, eso ya la Contraloría seguramente va a empezar a hacer su trabajo y va a determinar responsabilidades, ¿no? Lo que le puedo yo comentar es de mi periodo para acá, cómo lo he ido ejecutando, cuál es la visión que tenemos y cómo hemos hecho para evitar justamente caer en esos errores. Porque que un proceso se caiga a veces nos pasa. ¿Por qué le digo nos puede pasar? Nos puede pasar como hemos tenido en los anestésicos, la heparina, que hubo los hipoglucemiantes, los que son para la diabetes. Por ejemplo, hubo un desabastecimiento de insulina global. ¿Por qué? Porque la población diabética se sigue incrementando y las farmacéuticas ya no elaboran más cantidad, sino se siguen elaborando la misma cantidad. Entonces, si hay un desabastecimiento global, que eso yo lo viví cuando era ministro de Salud, tuve que hacer una compra directa para que llegue al país y de hecho el IE se benefició de esa compra que hice, porque repartía a mis hospitales del ministerio como tal y también le di un porcentaje al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social porque el desabastecimiento no dependía ya del gerente sentado o del directivo del IES, era un desabastecimiento global a nivel planetario. Entonces es complicadísimo tener allí, y esa es una de las causas que se cae un proceso. O lo otro es que el medicamento ya se deja de fabricar, se deja de producir y las enfermedades siguen viniendo. Entonces como hay proveedores únicos para ese tipo de fármaco,
¿Qué ocurre? Él ya vendió su fármaco, pero ya no tiene para, entonces se declara el ISAE que ya yo me abro del proceso. Y el proceso, 4 meses de trabajo, se cae en el final, también puede ocurrir. Doctor, en todo caso, para lo que le interesa saber a la gente, ¿para cuándo van a tener que no comprar más las suturas, por ejemplo? ¿Para cuándo ya van a tener aquí? Suturas sí tenemos. Justamente hicimos un préstamo a los hospitales periféricos y ya tenemos sutura y de hecho estamos operando. Lo que sucede es que hay cierto tipo de especialidades en las cuales existe una especificidad por la sutura y esa sutura se ha agotado. Por decirle una cosa, soy oftalmólogo y necesito un monoclín 5 ceros, ¿sí? Y esa es una sutura que es difícil adquirirla. Entonces quizás por allí ya están, y esos procesos ya están levantados. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo y compro medicamentos ahorita? Cuando ya tengo un proceso levantado que aquí a un mes ya lo tengo. Entonces me toca a mí pedirlo en alguna institución y si no lo tiene la institución, me toca pedir que alguien lo traiga. A nosotros nos ha tocado comprar medicamentos, algunos. ¿Por qué? Porque para trasplante, por ejemplo, hay suturas o hilos que son específicos solamente para ese tipo de cirugía. Y si no la tenemos, el paciente no se trasplanta. Y si usted se da cuenta y revisa el proceso sigue el mismo programa. No ha habido un paciente que diga, a mí no me trasplantaron porque no habían insumos. Eso no ocurre. Doctor, cambiando un poquito el tema, en la infraestructura hospitalaria, el hospital hasta hace poco incluso tuvo un problema de plagas. ¿Cómo está actualmente esa situación y en general el mantenimiento de los edificios que tienen aquí? Claro, mire, lo que sucede es que este es un hospital que fue inaugurado en 1970. Tiene 54 años y vamos para 55 años del hospital. ¿Y qué ocurre en esta época? Ocurre que no hay los mantenimientos que tienen que ser de infraestructura, muchos no se han realizado o muchos ya pasaron su vida útil y no se han levantado los procesos. Por darle un ejemplo, la impermeabilización. Hay zonas del hospital que tienen contratos todavía de impermeabilización, pero resulta que 1 metro más allá de ya no, el contrato era hasta allí, pero el hospital creció y no se hizo un proceso de mantenimiento para esa siguiente fase. Eso es lo que nosotros hemos tenido que realizarlo, justamente para observando esa parte. Y lo otro es, para decirle la climatización. Vamos a poner un nuevo equipo de climatización, ya levantamos el proceso, está listo, pero ¿qué ocurre? Que no ha habido un mantenimiento hace como 10 años de la parte eléctrica de la institución.